Hola, ¿cómo están, queridas alumnas y alumnos? Vamos a continuar con nuestras sesiones de la clase de Historia del Arte. Para la sesión de hoy vamos a necesitar nuestro cuadernillo y el Gombrich. Entonces, estoy en el cuadernillo, por favor, en la página 39. Este es un nuevo tema, es el arte medieval. Entonces, en la página 39 vamos a ir completando el esquema, por favor. Primero hablemos un poquito de la Edad Media. En la cajita de acá abajo les dejo un video explicativo de la Edad Media. Yo solo voy a mencionar algunas características y este es un tema que ya han visto en otras sesiones, en otras clases, así que no nos vamos a detener demasiado. Bien, cuando hablemos de la Edad Media, colocamos la primera característica. Estamos hablando del siglo V al siglo XV, es decir, 10 siglos o 1000 años. Eso comprende la Edad Media. La colocamos, por favor. La Edad Media está dividido en dos periodos. La Alta Edad Media, que es del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que es del siglo XI al siglo XV. Más o menos están divididos en dos áreas. Hoy solo vamos a hablar de la Alta Edad Media. ¿Cuándo inicia la Edad Media? Pues cuando colapsa el Imperio Romano de Occidente, en el año 476. Apuntamos eso. ¿Cuándo termina la Edad Media? Hay varias fechas. La más reconocida es en 1453, cuando los otomanos toman la ciudad de Constantinopla y colapsa el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Nos aseguramos de que estos datos estén presentes en características de la Edad Media, por favor. ¿Qué más vamos a agregar en las características de la Edad Media? Lo que vamos a tener es que Roma de Occidente colapsa por la invasión de pueblos bárbaros. Eso lo apuntamos, por favor. Aquí se va a formar un sistema. El sistema medieval es un sistema basado en algo que se llama el vasallaje. El vasallaje quiere decir que por una serie de alianzas y acuerdos se van creando estructuras de poder. Como ya el imperio no existe, lo que tenemos son pequeños territorios. Esos pequeños territorios están sometidos a constantes invasiones de distintos pueblos. Para protegerse, entonces crean una especie de fortalezas. Yo creo mi fortaleza de piedra, en donde me protejo a mí, y entonces vienen las invasiones y yo tengo que salir a la defensa de mi territorio. Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, es que si yo soy dueño de ese terreno, yo ya no puedo tener esclavos, ¿no? En las sociedades antiguas, el esclavo era una sociedad basada en el esclavismo. La riqueza se medía en cuántos esclavos podíamos tener. En esta situación ya no se pueden tener esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos pueden rebelarse y unirse a los pueblos que te invaden. Entonces hay que cambiar la relación. Ya no va a haber esclavos, sino va a haber sirvientes o servidumbre, algo que se llaman los siervos. El siervo no es el esclavo, el siervo es dueño de su propia vida, pues, ¿no? Entonces trabaja tus tierras, te paga un impuesto y tú lo proteges de las invasiones bárbaras. Si llega una invasión y tu ejército es muy pequeño, por ejemplo, puedes pedir ayuda a alguien que tenga un ejército más grande, pero entonces tú le deberías un favor. Quien tiene los mayores ejércitos va teniendo más poder, de tal manera que quien pueda proteger mejor los territorios va a ser reconocido como máxima autoridad. Eso es la base de algo que se llama la pirámide feudal. En la pirámide feudal el más poderoso es el rey. Después está la alta nobleza y el alto clero. Está la baja nobleza y el bajo clero. Y están los siervos. Les pongo una pirámide feudal para que la revisen.
Los siervos son campesinos, artesanos, comerciantes. La baja nobleza son los caballeros, los señores feudales. El bajo clero son los sacerdotes y los frailes. El alto clero, por ejemplo, son los que tienen mucho más tierras, como pueden ser los condes, duques y marqueses. El alto clero es, por ejemplo, los obispos, los cardenales. Y en la cúspide de la pirámide está el rey. Anotamos esas características, por favor. Ese es el sistema político, social y económico de la Edad Media. ¿Qué más vamos a apuntar en nuestro cuadernillo? Pues que el cristianismo se vuelve la religión hegemónica y la principal actividad de la Edad Media es la agricultura. Van a surgir las ciudades medievales. Les pongo una imagen de una ciudad medieval que todavía se conserva, por ejemplo, es Toledo. Si se dan cuenta, tiene una estructura como, pues está un río, hay un puente, es una estructura de fortaleza. Esas estructuras se llamaban burgos. El burgo está compuesto por una fortaleza, un feudo, que está hecho de piedra, que resiste las invasiones, y las tierras que se trabajaban junto con una iglesia. Aquí hay que aclarar ciertas cosas. La época medieval no es la época de palacios, no es la época de castillos, es la época de fortalezas, porque es un tiempo de muchas guerras. Aquí van a surgir los monasterios, que son los lugares en los que se va a conservar la filosofía, el pensamiento, el inicio de las ciencias e incluso las artes. Una última característica, hay 3 imperios en la Edad Media. El imperio árabe, que vimos la clase pasada, el imperio bizantino o Roma de Oriente y por último el carolingio. Nos aseguramos de que todo eso esté en nuestro cuadernillo. Ahora, como ven, vamos a encontrar los distintos pueblos bárbaros. Estos pueblos son los que van a invadir el Imperio Romano de Occidente, los que lo van a colapsar. Los romanos no pueden resistir a esta avanzada de pueblos bárbaros. Recuerden que bárbaro tiene que ver con el balbuceo, con no hablar latín. Entonces vamos a ver las características de estos pueblos que son, digamos, la base de los países actuales en Europa. Vamos a empezar con los ostrogodos. ¿Qué vamos a poner en los ostrogodos? Que son pueblos germanos. Les pongo un mapa. Esta es la región que invadieron los ostrogodos: Italia, Austria y parte de la península de los Balcanes. El rey más importante es el rey Teodorico. ¿Por qué? Porque él conquistó Rávena. La mayoría de los romanos tuvieron que huir a los pantanos para no poder ser invadidos para huir de los pueblos ostrogodos y de sus invasiones. Así se forma, por ejemplo, la ciudad de Venecia. ¿Qué obras arquitectónicas vamos a tener? Como invaden Roma, casi todos los pueblos bárbaros van a imitar el arte romano. De los pueblos ostrogodos, quizá lo que mejor se conserva es la tumba de Teodorico, el mausoleo de Teodorico. Es un mausoleo de piedra y tiene una estructura que intenta rescatar las formas romanas. Vamos con el segundo de los pueblos bárbaros, son los lombardos. Les dejo un mapa. Los lombardos también son pueblos germánicos y ellos invadieron Italia en la zona desde el Danubio hasta la zona centro de Italia. ¿Qué vamos a contar aparte de eso? Pues que fueron grandes orfebres. ¿Qué es la orfebrería? La orfebrería es el trabajo sobre metales preciosos, la realización de joyerías, de armas, de escudos. Eso que utilizan oro, plata, ¿no? Todos estos metales que son considerados metales preciosos. Vamos a ver ejemplos de coronas lombardas, de cruces. Los lombardos se van a convertir al cristianismo. Todo eso lo apuntamos, por favor.
Vamos con el tercer pueblo, que son los francos. Los francos invadieron Galia, la zona de la Galia. Los galos eran el pueblo originario, invadieron los francos. Les pongo un mapa. Empezaron en Bélgica, después avanzaron a los Países Bajos y luego tomaron Francia. El rey más importante es Clodoveo. Los francos también imitaron a los romanos y son grandes orfebres que utilizaron la policromía, es decir, los pueblos que utilizaron estos metales preciosos también los llenaban de color. Tenemos todo lo que apareció en la tumba de Childerico, que fue un rey franco. Vamos a ver ejemplos de espadas, relicarios, distintos objetos de joyería. Vamos con los pueblos visigodos. Los visigodos originalmente eran una especie de mercenarios de los romanos. Los visigodos se ubicaron en lo que actualmente sería España. Les pongo un mapa. En España, los visigodos lograron imponerse sobre los pueblos hispanos, así se llamaban los pueblos originarios que fueron invadidos por los visigodos. Como su nombre los suena, los visigodos eran pueblos germanos. El principal rey visigodo fue Ataulfo, como el mango, así se llamaba. Entonces, ¿qué características tiene el arte visigodo? Pues conserva el arco de herradura, que es muy romano, si se acuerdan. Tiene en su arquitectura encontramos los nudos rúnicos, lo cual nos permite saber que conservaron ciertas prácticas paganas que combinaron con el cristianismo. En la orfebrería fueron destacados orfebres, crearon coronas muy bellas, como la que pongo a continuación. En la arquitectura tenemos la bóveda de ladrillo. Se conserva una de las iglesias de Santa Comba de Grande. Es una iglesia de forma rectangular, es una iglesia que parece fortaleza, no hay un estilo de grandes catedrales, ¿no? Es una iglesia que puede bien sostener una invasión. Vamos con el siguiente pueblo, por favor, que son los celtas. ¿Qué pasa con los celtas? Los celtas estuvieron en Gran Bretaña e Irlanda. Los celtas en realidad comenzaron con prácticas, igual también eran pueblos paganos, y tenían estas prácticas que son conocidas como las druidas. Los druidas es una religión muy conectada con la naturaleza. Aquí les voy a poner algunos nudos celtas que son muy utilizados, por ejemplo, para los tatuajes. Estos nudos no son de composición azarosa. En realidad, todos estos nudos representan distintas raíces de los árboles. Si ustedes han visto, las raíces de los árboles se entrelazan. Entonces, era una conexión el nudo con el árbol que era protector, como una especie de tótem, pero más relacionado con la flora que con la fauna. Los celtas tenían esta estética, y después de que San Patricio introdujo el cristianismo en esta zona, metieron toda esa estética pero al cristianismo. De hecho, San Patricio y el catolicismo de Irlanda es representado con un trébol de 4 hojas. Ahí podemos ver, por supuesto, la gran influencia del arte pagano druida. Tenemos cruces ornamentadas, como la que les pongo a continuación. Entonces, todos estos pueblos, si se dan cuenta, tenían sus propias estéticas que lo que hicieron fue adaptarlas al cristianismo. Vamos ahora con el imperio carolingio. Los carolingios no son un pueblo bárbaro. Los carolingios son un imperio que se dio en la zona de lo que actualmente sería
Países Bajos, Bélgica, Alemania, Austria, Francia, norte de Italia. Pongo un mapa. Los carolingios se llaman así en honor al emperador que unificó todo este territorio, Carlomagno. Carlomagno fue un emperador que fue coronado por el Papa. Entonces aquí ya podemos ver que el cristianismo tiene toda la fuerza. Todas las intenciones de Carlomagno estaban encaminadas a que su arte fuera de estilo romano, que pareciera romano. Y mandó fundar, mi perro está ladrando, perdón, mandó fundar la catedral de Aquisgrán. Vemos la imagen actualmente en Viena. Muy bien, vamos ahora con los vikingos, quizá los más famosos de los bárbaros. Los vikingos no son sajones ni son germanos, son escandinavos. Cuando hablamos de vikingos estamos hablando de la zona de Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Pongo un mapa. Los vikingos fueron pueblos que realizaron invasiones en el siglo VIII y IX sobre Europa. Era un pueblo ante todo bélico. Lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es el desarrollo de orfebrería, de armas, de el uso de los metales de manera muy sofisticada, incluso en brazaletes. Es un arte de la guerra, el de los vikingos. Aquí tenemos una embarcación vikinga, este es del Museo de Noruega. Es una embarcación bastante grande, podrían cruzar, hacer viajes transatlánticos. Lo que pasa con los vikingos, por ejemplo, es que estas embarcaciones las adornaban de manera religiosa. ¿Qué quiere decir? Se ponían, por ejemplo, imágenes de bestias, de dragones, que tenían la función de impactar. Imagínense estar en una playa y de repente ver estas naves con estos guerreros, con estas espadas de 1,5 metros, ¿no? que podían blandir sin ningún problema. Y estas embarcaciones con estos monstruos. De hecho, una de las características es que cuando los pueblos vikingos regresaban a sus regiones, antes de desembarcar y llegar a sus puertos, tenían que quitar esta especie de amuletos, ¿no? de carácter religioso que les ayudaba a las invasiones. Entonces, eso es lo que comprende a nuestro cuadrito. Vamos a terminarlo, tratar de poner todos los detalles y una vez que lo hemos hecho, vamos a pasar a la página 40 del cuadernillo, en donde les voy a preguntar acerca de un concepto que es la originalidad. ¿Cuándo decimos que alguien es original? Vamos a poner un ejemplo. Les voy a pedir que en la esquina de su cuadernillo dibujen una cara feliz. Tiene que ser redonda, los ojos redondos y sonrientes. Dibújenla, por favor. ¿Se puede ser original si les acabo de decir que quiero una cara redonda, que quiero ojitos redondos, que la quiero feliz? Sí, sí se puede ser original. La originalidad no tiene que ver con los temas, tiene que ver con cómo desarrollamos los temas. Por ejemplo, se puede ser original tratando un tema como el amor. Todo el mundo ha hablado del amor a lo largo de la historia. Puedo ser original hablando de la muerte. Todo el mundo ha hablado de la muerte. La originalidad no radica en el tema del que se va a hablar, sino cómo se va a hablar de él. Entonces, vamos a colocar esas características en el concepto de originalidad. Es el estilo, es la manera única en que alguien puede tratar un tema. Ven que les puse que dibujaran esa carita. Pidan a los miembros de su familia que dibujen la carita y den esa indicación. Ojos redondos, cara feliz. Y van a hacer caras distintas, porque tú puedes tener el mismo tema y las mismas características, pero cada quien lo va a tratar de manera distinta. Para poder tratar el concepto, vemos ahí la imagen si se dan cuenta, les puse 2 imágenes en su cuadernillo, estoy en la página 40. Ambas imágenes corresponden a San Mateo.
Vamos a colocar las fichas técnicas, por favor. Están en su Gombrich. El San Mateo del lado izquierdo es la ilustración 106, el San Mateo del lado derecho es la ilustración 105. Colocamos las fichas técnicas, por favor. Una vez que hayas colocado las fichas técnicas, vamos a tratar de hacer el análisis del tema. ¿Qué ocurre aquí? Si se dan cuenta, ambos San Mateos es como la carita feliz que les mandé a pintar. ¿Por qué? Ambos están vestidos en el estilo de un pensador romano. Ambos están sentados escribiendo. Ambos tienen en la mano izquierda un cuernito de donde sacan la tinta. Del lado derecho, su mano derecha tiene una pluma con la que está escribiendo. Pensemos que a quienes pintaron estas imágenes, pues se les dio una característica de cómo tenía que ser San Mateo. Sin embargo, son distintos. Si se dan cuenta, el San Mateo del lado derecho parece un erudito, parece un hombre que está escribiendo, que es muy inteligente, que está narrando. El del lado izquierdo no. El del lado izquierdo incluso se ve medio deforme. El San Mateo del lado izquierdo, los dos corresponden casi a la misma época, pero el del lado derecho es bastante intelectual. El del lado izquierdo tiene otra característica. Pues, ¿cuál es la característica? El del lado izquierdo es muy emblemático porque representa el arte medieval y de aquí la nueva apertura de las artes. ¿Por qué? A San Mateo Dios le dictó cómo iba a destruir el mundo. Yo no sé si alguien ha escuchado la voz de Dios. Yo en mi caso no me ha pasado. Pero supongo que si Dios te habla y te narra cómo va a destruir el mundo, no puedes estar como un erudito escuchando. El San Mateo del lado izquierdo es un hombre con los ojos desorbitados, las manos excedidas, el entorno se ve incluso hecho un caos, se ve el terror de estar consciente de lo que se está escribiendo, y esto es el arte medieval. En el arte medieval hay algo distinto que no hay ni en el egipcio, ni en el griego, ni en el romano. En el arte egipcio se pintaba lo que se sabía. En el arte griego se pinta lo que se ve. En el arte medieval se pinta lo que se siente. Ya no importa la belleza, ya no importa el realismo, importa el sentimiento. Por eso San Mateo no puede volver a ser representado como un hombre en una paz mental. Hay que reflejar su locura. Hacemos el análisis, por favor, de ambas obras. La tarea que me manden tiene que tener la ficha técnica de ambas, la descripción, lo que acabo de decir, de mano con su conito, con su cuernito, la pluma, y las diferencias entre una y otra. Entonces, ¿se puede ser original? Claro. Yo puedo decirles, pinten un San Mateo, cuernito en la mano, pluma, sentado, escribiendo, vestido como griego o romano, y aún así hacer algo distinto. Esa es la originalidad. A partir de aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, todos los temas del cristianismo, los artistas paganos, cuando se hacen cristianos, empiezan a representar a las imágenes del cristianismo, pero ya desde su estética y desde su propia identidad. Veamos, por ejemplo, esta representación de los pueblos vikingos cuando se cristianizan. Si se dan cuenta, Cristo es pelirrojo, ¿no? Empezamos a ver, no hay tanto realismo, no es un arte tan bello como lo llegamos a ver con los griegos y con los romanos. Aquí más bien es rígido, poco proporcionado, y vemos a los cristianos, por ejemplo, los de estos grandes pasajes de la Biblia,
más bien como si fueran visigodos, vikingos, celtas representados, claro, porque la gente representa desde donde ve. Incluso por eso la imagen actual hegemónica de Cristo pues es bastante europea, parece más un nórdico o parece más un escandinavo que un árabe. ¿No? Eso es parte del proceso histórico de la representación. Para de tarea, por favor, me entregan estos dos esquemas, habilito la plataforma y vamos a leer el capítulo 9 para la siguiente sesión. Les agradezco mucho el tiempo, lamento que mis perros estén ladrando, pues así es esto. Que tengan bonita noche, hasta luego.